La historia del escritor soviético Boris Pasternak, que fue censurada y rechazó el Nobel de Literatura. La historia censurada por mucho tiempo de Boris Pasternak, el escritor ruso que creó la famosa novela Doctor Zhivago. Esta obra se convirtió en una de las más conocidas del siglo XX. Pero su publicación fue un acto de valentía. Pasternak nació en Moscú en 1890, en una familia de artistas. Desde joven mostró un gran talento para la poesía y la literatura. Y aunque al principio estudió música y filosofía, su verdadera pasión siempre fue escribir. Durante la época soviética, escribir libremente en Rusia era muy peligroso. El gobierno controlaba todo, lo que los autores podían decir, y Doctor Zhivago fue considerada una obra antisoviética. En la novela, Pasternak mostraba el sufrimiento de las personas durante la Revolución Rusa. Además, criticaba la pérdida de libertad. Por esa razón, las autoridades prohibieron su publicación en la Unión Soviética. Sin embargo, el manuscrito logró salir del país de manera secreta. En 1957 fue publicado por primera vez en Italia, y un año después ganó el Premio Nobel de Literatura. Este reconocimiento internacional fue un escándalo en la Unión Soviética. El gobierno obligó a Pasternak a rechazar el premio y lo persiguió duramente. A pesar de eso, su obra ya había conquistado al mundo. Pasternak murió en 1960 sin haber visto su novela publicada oficialmente en su país. Pero con el tiempo, Doctor Zhivago fue reconocida como una obra maestra de la literatura universal. La historia del doctor y la enfermera Lara, su gran amor, llegó al cine en 1965 y se convirtió en una película legendaria. Hoy, la vida de Boris Pasternak nos recuerda el poder de la palabra. Y también el valor de escribir la verdad, incluso cuando es peligroso. Si te está gustando este canal, suscríbete, me ayuda a mejorar el contenido y crear más videos. Escucha y repite. Escucha y repite. La historia censurada por mucho tiempo de Boris Pasternak. La historia censurada por mucho tiempo de Boris Pasternak. La historia censurada por mucho tiempo de Boris Pasternak. El escritor ruso que creó la famosa novela Doctor Zhivago. El escritor ruso que creó la famosa novela Doctor Zhivago. Esta obra se convirtió en una de las más conocidas del siglo XX. El escritor ruso que creó la famosa novela Doctor Zhivago. Esta obra se convirtió en una de las más conocidas del siglo XX. Esta obra se convirtió en una de las más conocidas del siglo XX. Pero su publicación fue un acto de valentía. Pero su publicación fue un acto de valentía. Pero su publicación fue un acto de valentía. Pasternak nació en Moscú en 1890, en una familia de artistas. Pasternak nació en Moscú en 1890, en una familia de artistas. Pasternak nació en Moscú en 1890, en una familia de artistas. Desde joven mostró un gran talento para la poesía y la literatura. Desde joven mostró un gran talento para la poesía y la literatura. Y aunque al principio estudió música y filosofía, su verdadera pasión siempre fue escribir. Desde joven mostró un gran talento para la poesía y la literatura.
Y aunque al principio estudió música y filosofía, su verdadera pasión siempre fue escribir. Y aunque al principio estudió música y filosofía, su verdadera pasión siempre fue escribir. Durante la época soviética, escribir libremente en Rusia era muy peligroso. Durante la época soviética, escribir libremente en Rusia era muy peligroso. Durante la época soviética, escribir libremente en Rusia era muy peligroso. El gobierno controlaba todo, lo que los autores podían decir. El gobierno controlaba todo, lo que los autores podían decir. El gobierno controlaba todo, lo que los autores podían decir. Y Dr. Zhivago fue considerada una obra antisoviética. Y Dr. Zhivago fue considerada una obra antisoviética. Y Dr. Zhivago fue considerada una obra antisoviética. En la novela, Pasternak mostraba el sufrimiento de las personas durante la Revolución Rusa. En la novela, Pasternak mostraba el sufrimiento de las personas durante la Revolución Rusa. Además, criticaba la pérdida de libertad. Por esa razón, las autoridades prohibieron su publicación en la Unión Soviética. En la novela, Pasternak mostraba el sufrimiento de las personas durante la Revolución Rusa. Además, criticaba la pérdida de libertad. Por esa razón, las autoridades prohibieron su publicación en la Unión Soviética. Además, criticaba la pérdida de libertad. Por esa razón, las autoridades prohibieron su publicación en la Unión Soviética. Sin embargo, el manuscrito logró salir del país de manera secreta. Sin embargo, el manuscrito logró salir del país de manera secreta. Sin embargo, el manuscrito logró salir del país de manera secreta. En 1957 fue publicado por primera vez en Italia. En 1957 fue publicado por primera vez en Italia. En 1957 fue publicado por primera vez en Italia. Y un año después ganó el Premio Nobel de Literatura. Y un año después ganó el Premio Nobel de Literatura. Y un año después ganó el Premio Nobel de Literatura. Este reconocimiento internacional fue un escándalo en la Unión Soviética. Este reconocimiento internacional fue un escándalo en la Unión Soviética. Este reconocimiento internacional fue un escándalo en la Unión Soviética. El gobierno obligó a Pasternak a rechazar el premio y lo persiguió duramente. El gobierno obligó a Pasternak a rechazar el premio y lo persiguió duramente. El gobierno obligó a Pasternak a rechazar el premio y lo persiguió duramente. A pesar de eso, su obra ya había conquistado al mundo. A pesar de eso, su obra ya había conquistado al mundo. A pesar de eso, su obra ya había conquistado al mundo. Pasternak murió en 1960 sin haber visto su novela publicada oficialmente en su país. Pasternak murió en 1960 sin haber visto su novela publicada oficialmente en su país. Pasternak murió en 1960 sin haber visto su novela publicada oficialmente en su país. Pero con el tiempo Dr. Zhivago fue reconocida como una obra maestra de la literatura universal. Pero con el tiempo Dr. Zhivago fue reconocida como una obra maestra de la literatura universal. Pero con el tiempo Dr. Zhivago fue reconocida como una obra maestra de la literatura universal. La historia del doctor y la enfermera Lara, su gran amor, llegó al cine en 1965.
La historia del doctor y la enfermera Lara, su gran amor, llegó al cine en 1965. La historia del doctor y la enfermera Lara, su gran amor, llegó al cine en 1965. Y se convirtió en una película legendaria. Y se convirtió en una película legendaria. Y se convirtió en una película legendaria. Hoy la vida de Boris Pasternak nos recuerda el poder de la palabra. Hoy la vida de Boris Pasternak nos recuerda el poder de la palabra. Hoy la vida de Boris Pasternak nos recuerda el poder de la palabra. Y también el valor de escribir la verdad incluso cuando es peligroso. Y también el valor de escribir la verdad incluso cuando es peligroso. Y también el valor de escribir la verdad incluso cuando es peligroso. Aquí te dejo estas preguntas de compresión de lectura. Deja en los comentarios cómo las responderías. Si te gustó este video, suscríbete. De esta manera me apoyas a crear más contenido. Chao, nos vemos hasta el próximo video.